es faltar, además, claro, por supuesto, no solo a la verdad, sino también a los buenos modales, a la mínima cortesía, ¿no? ¿Por qué Milei insulta a Petro y lo llama comunista asesino cuando Petro no es ni una cosa ni la otra? Bueno, Petro se lo ha buscado. En octubre 22 del año pasado, cuando el catastrófico ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, ganó la primera vuelta, dejándonos a todos helados, dejándonos con la inquietante certidumbre de que el triunfo de Milei en el balotaje podía ser una pura ficción. En ese momento, Petro fue imprudente. Petro era ya, por supuesto, presidente democrático de Colombia, y Petro, muy dado a escribir estos trinos, estos tweets que bien podría ahorrarse de vez en cuando, sobre la victoria improbable de Massa, y supongo Petro estando más o menos seguro de que Massa convalidaría o refrendaría esa victoria en el balotaje del 19 de noviembre, o sea, Petro dio ya por ganador a Massa como nuevo presidente de la Argentina, y Petro le declara la guerra a Milei. ¿Cómo se la declara? Esa misma noche, pasadita a las 7:10 de la noche, Petro escribe: Argentina derrotó la barbarie. Tendría que haber escrito derrotó a la barbarie, no sabe escribir. Argentina derrotó la barbarie. Es decir, lo estaba llamando bárbaro a Petro, ¿no? Es decir, estaba diciendo que Petro ya había sido, que Petro estaba llamando a Milei bárbaro. Petro estaba diciendo que Milei era bárbaro. Petro estaba diciendo que Massa había derrotado a la barbarie de Milei. Y llamar bárbaro a Milei. Milei es bárbaro. Los bárbaros en el siglo V invadieron el Imperio Romano. Bárbaro es un individuo fiero, atroz, sanguinario, feroz, cruel. Milei no es nada de eso, ¿verdad? No es ni bárbaro, ni sus ideas representan la barbarie, porque la barbarie es el triunfo de la incivilidad y de la incultura. Entonces Petro, en octubre del año pasado, asumiendo que ya Milei estaba derrotado, le declara la guerra a Milei y lo llama bárbaro. Y asume que Milei va a perder en la segunda vuelta en el balotaje y se equivoca en grande, ¿no? Así que esta pelea la comenzó Petro, que ahora no se haga la víctima inocente. Él le declaró la guerra a Milei, porque pensó que Milei iba a perder, que no iba a ser finalmente presidente argentino, y lo llamó graciosamente bárbaro. Y así como Petro no es comunista, Milei tampoco es un bárbaro ni un fascista. Luego, en noviembre, Milei dio la sorpresa y ganó de lejos y con autoridad y por 12 o 13 puntos porcentuales la presidencia argentina. En ese momento, Petro, claro, tuvo que recular. Petro desde Bogotá tuvo que escribir otro trino, porque claro, para él había ganado la barbarie, pero no dijo ha ganado la barbarie en Argentina, no dijo lo que ya había dicho en octubre, no. Ahora en noviembre dijo, ha ganado la extrema derecha en Argentina. Bueno, Petro dice que Milei es la extrema derecha. Yo creo que ni Petro es comunista, lo fue, pero lo fue hace muchos años. Lo fue cuando tenía 20 años, ¿no? Y ahora tiene 63 o 64. Así que ni Petro es comunista, ni Milei es bárbaro, ni Milei es fascista, ni Milei es golpista, ni Milei es extrema derecha. Es una caricatura. ¿Qué es entonces Milei? Si Petro es socialista, Milei es liberal. Ahora, si eres liberal, si defiendes la libertad hasta las últimas consecuencias, ¿eres de derecha? No sé. Se puede ser liberal de derecha, se puede ser liberal de izquierda, ¿no? Petro es un socialista y Milei es un liberal. Ni Petro es comunista y asesino, ni Milei es bárbaro y ultra extrema derecha. No. Y Petro redobló la apuesta contra Milei, ¿no? Porque dijo, triste para América Latina. ¿Por qué es triste para América Latina? ¿Por qué? Los argentinos, millones de argentinos votaron contentos, alegres por Milei, esperanzados. Y aún ahora tienen esperanza en Milei. Entonces, Petro haciendo ese papel triste, ¿no? De pájaro de mal agüero,
¿ah? De Cuervo con vaticinios sombríos para la Argentina, insultando a Milei, llamándolo bárbaro en octubre, luego diciendo triste para América Latina que haya ganado la extrema derecha, y luego diciendo el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. Por favor, Petro no podría ser más ignorante. Lo que ha fracasado no es el liberalismo, porque además el liberalismo no se ha implantado de verdad en América Latina. No. Entonces no ha fracasado el liberalismo ni tampoco el neoliberalismo. Lo que ha fracasado, señor Petro, es el comunismo. Eso es lo que ha fracasado. Y yo lo estoy defendiendo a medias porque estoy diciendo que usted ahora ya no es comunista. O sea que usted ha madurado políticamente, se ha desasnado, ha comprendido que el comunismo es un fracaso. El problema es que no lo dice en público, ¿sabe? Ese es el problema. Entonces Petro no es un comunista ni un asesino, y en ese punto salgo a defenderlo, y me parece un exabrupto de Milei. Así como Milei no es fascista, ni bárbaro, ni extrema derecha, es un liberal orgánico y bien educado. Pero el problema con Petro es que, primero, él comenzó esta guerra verbal con Milei, y segundo, no siendo él un dictador comunista, porque no lo es, ni comunista ni dictador, juega dentro de la democracia, simpatiza con dictadores comunistas, no los condena con la suficiente vehemencia, con la suficiente transparencia. Petro simpatiza con el dictador Maduro, con el dictador Díaz-Canel, con el dictador Ortega. No gobierna como ellos. Petro no es un dictador en Colombia. Quiero decir, en Colombia Petro no tiene presos políticos, ¿no? En Colombia Petro no inhabilita a competir políticamente a los principales líderes opositores, como hace Venezuela, como hace Maduro, el dictador Maduro, que tiene centenares de presos políticos y que le prohíbe a María Corina Machado ser candidata presidencial este año porque sabe bien que en unas elecciones limpias María Corina le daría una paliza. Petro no gobierna como Maduro, pero simpatiza con Maduro y no lo condena, no dice es un dictador. No lo condena con la claridad, con la lucidez con la que, por ejemplo, Boric, que es de izquierda, sí condena a Maduro. Petro tampoco condena al dictador cubano. Ahora, Petro no gobierna como el dictador cubano. O sea, en Colombia Petro no mete a la cárcel a músicos, a artistas, por componer una canción de protesta. Esto solo pasa en Cuba y es increíble, ¿no? Y les dan 9, 12 años de cárcel al que compone la canción y al que la canta. Pero Petro no condena eso, se calla, y al callarse es cómplice. Tampoco condena, por ejemplo, que en Nicaragua el dictador arácnido Ortega meta en la cárcel a los curas, a los cardenales, a los obispos, por supuesto, y también a los periodistas y a los líderes opositores y a los activistas jóvenes contra su dictadura. Entonces, si Petro no condena a esos dictadores comunistas, Maduro, Díaz-Canel y Ortega, pasa lo que pasaba cuando él militaba en el M-19. Él podía decir, yo no maté a nadie, yo no fui un asesino. De hecho, a mí me capturaron y me metieron 1 año y medio en la cárcel por orden de un coronel, sin haber sido juzgado tan siquiera, y me torturaron. Y yo le creo. Y Petro dice que él no participó en la captura del Palacio de Justicia y no mató a nadie porque estaba preso y estaba siendo torturado en una caballería del ejército, y yo le creo. Pero si él en ese momento militaba en una banda de asesinos y no condenaba a los asesinos, era cómplice de ellos, ¿verdad? Ahora, él es un presidente democrático de izquierda. Lástima que sea un presidente tan absolutamente incompetente, ¿no? Ha resultado un presidente no malo, malísimo, no malísimo, pésimo, paupérrimo. Y en eso Milei tiene razón. Petro, que no es comunista, que no es dictador y que no es asesino, está hundiendo a Colombia. Entonces, si Petro quiere demostrar que él es un presidente de izquierda democrática, de izquierda socialista, con ideas económicas profundamente equivocadas, pero que juega el juego de la democracia, respetando las reglas de convivencia democrática, debería condenar con más claridad, alzando la voz, desmarcándose moralmente, condenar a Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega. A Maduro cuando prohíbe a María Corina ser candidata, a Díaz-Canel cuando mete en la cárcel a los músicos por componer canciones de protesta, a Ortega cuando mete en un calabozo a un cura. ¿Petro los critica? No los critica, guarda silencio. Este es el problema.
Petro es cómplice de esos dictadores comunistas, lo mismo que López Obrador. Y Petro está hundiendo a Colombia, como dice Milei. Sí, Milei tiene razón. Petro ha resultado un presidente malísimo, catastrófico, que está llevando a la ruina a Colombia por sus muy equivocadas ideas económicas. Entonces, mis simpatías están con Milei, pero no dice la verdad cuando llama comunista y asesino a Petro. Petro fue comunista, no sé si fue asesino, perteneció a una banda de asesinos, pero ahora es demasiado simpático con los comunistas asesinos de la región que son Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Seguimos.